El postre. Capítulo 5. Cuando llegó a la cocina, vio la comida que el vecino le había dejado antes de que la policía se lo llevara. Se sentó a la mesa, tomó un bocado y mientras masticaba, sintió una extraña sensación de calma. El vecino había sido quien lo sacó de ese infierno. Había terminado con sus tíos y le había dado la oportunidad de una vida sin golpes ni gritos. Pero, ¿y si los cuerpos aún estaban ahí? Se llevó otra cucharada a la boca, masticando lentamente, mientras miraba por la ventana hacia la casa vacía. Si están allá, entonces no están aquí, murmuró para sí mismo. Necesitaba asegurarse, no por miedo, sino para quedarse tranquilo. Esperaría a que oscureciera. Entonces, él y Pooh irían a la casa del vecino. Tony y Pooh terminaron de cenar en silencio. El niño limpió sus manos en el pantalón y corrió a su habitación. Sabía que ya era lo suficientemente oscuro para ir a la casa del vecino. Buscó una linterna en el cajón, la tomó con firmeza y se la llevó al pecho. No encendería las luces de su casa, no quería llamar la atención. Se puso un suéter oscuro y con Pooh en una mano y la linterna en la otra, salió al exterior. Cruzó la calle con pasos ligeros, sintiendo el viento fresco de la noche en su rostro. Se detuvo frente a la casa del vecino, su corazón latiendo con fuerza. La puerta rechinó cuando la empujó lentamente. Era una casa enorme, más grande de lo que recordaba. «¿Estás listo, Pooh?», susurró. Silencio. ¿Entramos? Bueno, entremos, Pooh. Cruzó el umbral y encendió la linterna, iluminando las paredes cubiertas de polvo y telarañas. Cerró la puerta suavemente tras de sí. El aire dentro de la casa era pesado, con un olor a humedad y encierro. Suavemente, caminó por el pasillo, alumbrando a su alrededor. El silencio absoluto lo envolvía. Cada paso sobre el piso de madera parecía un estruendo en medio de la oscuridad. «Revisaré el sótano», susurró. Entró en una de las habitaciones y dejó a Pooh sobre una silla. Pero apenas dio un paso hacia la puerta, su estómago se encogió. «No, mejor ven conmigo. Tengo miedo». Tomó a Pooh nuevamente y lo abrazó con fuerza mientras avanzaba. Encontró la puerta del sótano y la abrió con cuidado. Unas viejas escaleras de madera descendían a la oscuridad. Bajó lentamente, pisando con cautela, y alumbró con la linterna el lugar. Estaba vacío. Pero algo llamó su atención. En el suelo, al fondo de la habitación, había una pequeña puerta de madera, apenas visible entre las sombras. Tragó saliva, se acercó y tiró del viejo picaporte. La puerta se abrió con un leve crujido, revelando unas escaleras que descendían aún más hacia lo que parecía un túnel subterráneo. «Pooh», susurró. «¿Bajamos?». No esperó respuesta. Descendió lentamente. El aire se volvía más denso, casi irrespirable. Cuando llegó al final de la escalera, iluminó con la linterna. Nada. El lugar estaba vacío. Tony suspiró
sintiéndose un poco aliviado. Pero entonces algo en la pared captó su atención. Había un pequeño agujero. Se acercó y con cautela apoyó su ojo contra él para ver qué había al otro lado. Un escalofrío recorrió su espalda. Había otro ojo viéndolo desde el otro lado. ¡Ah!, gritó, dando un salto hacia atrás. Se abrazó fuerte a Pooh, su respiración acelerada. Su linterna temblaba en su mano. ¿Hay alguien ahí?, susurró con voz entrecortada. No hubo respuesta. Tomó aire y volvió a asomarse. Esta vez pudo ver algo más. Un pie. Junto al rostro que lo había mirado, había un pie pálido, inmóvil. Tony apuntó la linterna hacia los lados y un horror indescriptible se apoderó de él. Las paredes estaban cubiertas de cuerpos, cadáveres incrustados en la estructura, con sus rostros congelados en expresiones de terror. Algunos parecían haber sido embalsamados, otros estaban en avanzado estado de descomposición. Había manos sobresaliendo de la pared, bocas abiertas en un grito eterno, ojos hundidos que parecían seguirlo en la penumbra. Un estremecimiento le recorrió la espalda. Volvió a apuntar la linterna hacia arriba y se encontró con otro espectáculo macabro. Había docenas de cuerpos colgando del techo, disecados, conservados en una especie de estado tétrico, como si fueran muñecos de carne y hueso. La mayoría eran mujeres. Sus rostros estaban congelados en expresiones de horror. El niño sintió que sus piernas temblaban. «Oh, creo que aquí no están mis tíos. Mejor vámonos arriba». Su voz apenas era un susurro tembloroso. Con un último vistazo al horripilante espectáculo, se dio la vuelta y corrió de regreso a las escaleras, abrazando a Pooh como si su vida dependiera de ello. Tony y Pooh volvieron a subir apresurados, sintiendo que el aire a su alrededor se hacía cada vez más pesado. Sus pequeños pies resonaban contra la madera del suelo, y con cada paso, su corazón latía con más fuerza. Al llegar a la planta baja, su respiración seguía entrecortada. «Vámonos de aquí, Pooh», susurró. Pero antes de salir, algo llamó su atención. A un lado de la cocina, en el comedor, había varias bolsas negras apiladas una sobre otra. Tony se detuvo. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Bueno, Pooh, creo que son ellos», murmuró. Se acercó con cautela y extendió una mano temblorosa hacia una de las bolsas. Su piel se erizó al tocar el plástico frío. Respiró hondo y tiró suavemente del cierre, abriéndolo apenas lo suficiente para ver el interior. El aire se impregnó de un aroma familiar. El perfume de su tía Carmen. Por un momento se quedó paralizado, su mente intentando procesar lo que tenía frente a él. La piel de su tía aún conservaba su color. Sus rasgos estaban intactos. Los cuerpos todavía estaban frescos. Tragó saliva y bajó la mirada hacia Pooh, abrazándolo con más fuerza. «Son ellos, Pooh», susurró, sintiendo cómo su estómago se revolvía. Volvió a cerrar la bolsa con rapidez y dio un paso atrás.
Entonces, nosotros solo tenemos las cabezas. Susurró esas palabras con una extraña mezcla de alivio y horror. Había algo en esa realización que lo hacía sentir más ligero, pero al mismo tiempo más atrapado en ese retorcido juego en el que de alguna forma había terminado. Sus dedos se aferraron con más fuerza a la tela de Pooh. «Vámonos, Pooh». No podía quedarse ahí por más tiempo. Se giró y caminó con pasos rápidos hacia la puerta, sintiendo que las sombras de la casa se alargaban a su alrededor. Apenas cruzó el umbral, sintió que el aire afuera se sentía más liviano, como si por fin pudiera respirar con normalidad. Cruzó la calle de regreso a su casa, con la linterna aún encendida en una de sus manos. Cuando llegó, cerró la puerta tras de sí con cuidado y se quedó unos segundos de pie en la oscuridad de la sala. Se sentía agotado. Había confirmado lo que necesitaba saber. Los cuerpos estaban en la casa del vecino. Y ahora solo quedaba una cosa por hacer. Tony subió las escaleras con pasos lentos, sintiendo el peso de la noche sobre sus hombros. El silencio de la casa era absoluto, solo interrumpido por el crujido de la madera bajo sus pies. Cuando llegó a su cuarto, dejó la linterna sobre su escritorio y se dejó caer en la cama con un largo suspiro. Apretó a Pooh contra su pecho, sintiendo su suavidad contra su piel. «Ok, Pooh», susurró, su mente aún inquieta. «Ahora, ¿dónde escondemos las cabezas?» Miró hacia la parte baja de su cama, donde las había dejado ocultas. Por un momento, contempló la idea de simplemente tirarlas a la basura. «O solo las tiramos», murmuró, «o mejor las llevamos lejos». Se quedó en silencio, esperando una respuesta inexistente de su peluche. Luego, negó con la cabeza. «No, Pooh. Si andamos solos en la calle a estas horas, llamaremos demasiado la atención». Se mordió el labio, pensando. «Creo que lo mejor es tirarlas justo antes de que pase el camión de la basura». Sus ojos se posaron en el reloj de su mesita de noche. «Mañana pasa en la tarde, así que las sacaremos justo antes». Parecía un buen plan. Sí, un buen plan. Su respiración se calmó un poco y dejó escapar un suspiro de alivio. Acarició la cabeza de Pooh con ternura y cerró los ojos. «Parece buena idea», susurró. «Bueno, Pooh, ¿me despiertas, sí?». Bostezó y se acomodó mejor en la cama, cubriéndose con la manta. «Buenas noches, te quiero». Y con esas palabras, su mente comenzó a desvanecerse en el sueño, mientras la oscuridad de la noche lo envolvía. Al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas empolvadas de su cuarto, Tony abrió los ojos lentamente. Se sentía extraño, como si todo lo que había ocurrido la noche anterior hubiera sido un mal sueño, pero no lo era. Se sentó en la cama, frotándose los ojos. Pooh yacía a su lado, como un silencioso guardián de secretos oscuros. «Buenos días, Pooh», murmuró con voz ronca. El recuerdo de las cabezas escondidas bajo su cama le golpeó la mente de inmediato.
pero decidió ignorarlo por ahora. Su estómago gruñó, recordándole que tenía hambre. «Vamos a desayunar», dijo, tomando a Pooh y bajando las escaleras. La cocina estaba en completo desorden. Platos sucios, migajas esparcidas por la mesa y manchas de grasa en la estufa. Tony no prestó atención. Se acercó al refrigerador y vio la comida que el vecino le había dejado. «Al menos aún queda algo para comer», susurró. Sacó unos huevos, una barra de mantequilla y un poco de pan. Encendió la estufa y echó un poco de mantequilla en la sartén. Los huevos chisporrotearon al caer, pero Tony no tenía experiencia cocinando. Rompió las yemas sin querer y parte del huevo se pegó a la sartén. «¡Ay, no!», murmuró frustrado. Intentó darle la vuelta, pero se rompieron aún más. «Bueno, así se queda», susurró. Mientras los huevos terminaban de cocinarse, sacó una taza, la llenó de café instantáneo y agregó casi 1 libra de azúcar. Revolvió con fuerza, dejando el líquido espeso y casi pegajoso. «Perfecto», dijo, sonriendo levemente. Colocó los huevos mal hechos en un plato, junto con unas rebanadas de pan tostado. Se sentó en la mesa, con Pooh al lado, observando como si realmente estuviera interesado en su desayuno. «Esto es lo que tenemos, Pooh», dijo Tony, partiendo un poco de huevo con el tenedor y llevándoselo a la boca. El sabor era horrible, demasiado salado, con la clara quemada y la yema deshecha, pero comió en silencio. Sabía que necesitaba fuerzas para lo que venía después. «Hoy es el día, Pooh», susurró mientras bebía un sorbo del café excesivamente dulce. «Hoy nos desharemos de esas cabezas». Miró hacia la ventana de la cocina. El sol seguía subiendo, iluminando la calle vacía. «Tenemos que hacerlo antes de que pase la basura». Sus ojos se posaron en la parte baja de su cama, en su mente, donde aún estaban ocultas las cabezas de sus tíos. «No podemos fallar, Pooh». Terminó de comer lo poco que pudo y dejó el plato sobre la mesa. «Vamos a prepararnos». Se puso de pie, con Pooh en una mano y determinación en los ojos. Sabía que lo que iba a hacer era necesario. Solo un poco más, y todo esto habrá terminado. Caminó de regreso a su cuarto, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. La pesadilla aún no había terminado, pero estaba decidido a cerrarla de una vez por todas. Subió las escaleras con pasos cautelosos, sintiendo que cada crujido del suelo podía delatarlo. Entró a su habitación y cerró la puerta con seguro. Se quedó de pie un momento, observando la parte baja de la cama. «Ok, Pooh, es hora», susurró. Se arrodilló y levantó la colcha con manos temblorosas. Ahí estaba la bolsa negra, arrugada y húmeda por dentro. El olor metálico seguía impregnado en el plástico. Tragó saliva y la sacó con cuidado. Era más pesada de lo que recordaba. «Ahora hay que deshacernos de esto». Se levantó y recorrió la habitación con la mirada, buscando la mejor forma de transportarla. No podía simplemente salir con la bolsa en las manos. Abrió el armario y sacó una mochila grande que usaba para la escuela. La dejó sobre la cama y la abrió por completo. Apretó la bolsa y trató de meterla dentro. Costó un poco, pero finalmente logró cerrarla. «Listo. Ahora hay que llevarla afuera
sin que nadie me vea. Colgó la mochila en su espalda y sintió el peso oprimirle los hombros. Respiró hondo y abrió la puerta con cuidado. Escuchó atentamente. La casa estaba en completo silencio. Bajó las escaleras con pasos lentos. El corazón le latía con fuerza. Llegó a la puerta trasera y la abrió apenas lo suficiente para salir. El aire fresco lo golpeó, pero no se detuvo. Caminó con rapidez hasta el bote de basura que estaba en el patio. Levantó la tapa y con un esfuerzo metió la mochila entera dentro. «Adiós», susurró, dejando caer la tapa con un golpe seco. Se quedó un momento ahí, observando el contenedor como si esperara que algo se moviera dentro. Pero nada pasó. El camión de la basura pasaría en unas horas. Suspiró y regresó a la casa, cerrando la puerta con cuidado. Se apoyó en ella y dejó caer la cabeza hacia atrás, sintiendo que sus piernas apenas lo sostenían. «Ya está hecho, Pooh». Se deslizó hasta el suelo y abrazó su peluche con fuerza. El sonido del camión de basura acercándose lo hizo cerrar los ojos. Ahora sí, todo terminó. O al menos, eso creía. La basura pasó y se llevó la mochila junto con el resto de los desperdicios. Uno de los trabajadores del camión la notó y la tomó con curiosidad. «Oh, miren chicos, una mochila. Hoy me saqué la lotería. Vamos a ver qué hay aquí». Metió la mano con una sonrisa, pero al abrir la cremallera, la expresión en su rostro se torció en horror. «¡El diablo! ¡Mierda! ¿Qué es esto? ¡Mierda!». Retrocedió, dejando caer la mochila al suelo mientras sus compañeros se acercaban. «¿Qué pasa? Vean esto». Los demás se inclinaron y miraron dentro. Un silencio pesado se apoderó del grupo. «No puede ser. ¿Quién carajos hizo esto? ¿Llamamos a la policía?». Uno de ellos negó rápidamente con la cabeza. «Ni de broma. No quiero problemas. Pero esto es un crimen. Mira, mejor quédate con la mochila». El otro trabajador lo miró con disgusto, pero no discutió. Con una mueca de asco, recogió la bolsa y la arrojó a la parte trasera del camión, mezclándola con los demás desechos. Mientras tanto, en la casa, Tony se encontraba solo con Pooh. «¿Sabes qué, Pooh? Misión cumplida. Ya no hay de qué preocuparnos». Levantó al peluche en el aire y lo hizo girar. «Hay que celebrar. Vamos, baila, Pooh». Empezó a moverse por la sala, riendo, moviendo los brazos y girando con el peluche en sus manos. «Saca los pasos prohibidos, Pooh. Eso. ¡Qué movimientos!». Giró sobre sí mismo, tarareando una canción en su cabeza, disfrutando la ligereza del momento. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre. Después de un rato, el entusiasmo se fue apagando. Tony se dejó caer en el sofá, jadeando levemente. El silencio llenó la casa. Miró hacia el televisor apagado y abrazó a Pooh contra su pecho. «Oye, Pooh, desde que mis papás murieron, no he ido a la escuela». Su voz sonaba más apagada ahora. «¿Cómo podríamos hacer para inscribirme?». Apretó los labios y miró el techo. «No, Pooh. No puedo ir solo. La gente me preguntará por mis padres y...».
No quiero contarles nada. Se quedó en silencio, como esperando una respuesta que nunca llegaría. Abrazó al oso con más fuerza y cerró los ojos. Tal vez no necesito ir a la escuela. El reloj en la pared marcaba las horas con su incesante tic-tac. La casa estaba en completa calma. Pero en el mundo exterior, lejos de su burbuja de tranquilidad, el infierno apenas estaba por comenzar.